Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai y por ya varios estudios y varios meses hemos venido exponiendo y haciendo estudios para tratar de aclarar algunos conceptos bíblicos. Tratamos de usar sistemáticamente los parámetros que la hermenéutica nos da para poder esclarecer aspectos bíblicos y poder hacerlos nuestros en un estudio más profundo, pero más aplicativo en la vida cristiana. Siguiendo esa misma pauta, vamos a introducirnos en lo que es el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Es importante siempre conocer los contextos de lo que estamos leyendo para poder tener una idea más clara de lo que la Escritura enseña. Uno de los pasajes que nos enseña la importancia de conocer el contexto de lo que leemos lo encontramos nosotros en Hechos 6, cuando hay un etíope que baja a Jerusalén a adorar y yendo de camino de regreso para su país, él va leyendo el libro del profeta Isaías. Podemos deducir varias cosas de eso. Primero, que esta persona era una persona que tenía la solvencia económica para poderse comprar un rollo, para poderse comprar una literatura y poderla estudiar personalmente, ya que el costo era muy elevado. Pero cuando nosotros vemos eso, el Espíritu toma a Felipe, que era uno de los 7 diáconos, lo lleva y Felipe le pregunta al etíope, le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: en realidad no entiendo, no sé si el escritor habla de sí mismo o habla de alguien más, quisiera que alguien me lo explique. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos, que leemos algún pasaje, pero desconocemos el contexto general o el contexto inmediato de lo que el pasaje dice. Y por eso mi tarea, como al exponer esta literatura, estas cartas en específico, es tratar la manera de llevarlos a usted que sigue ese estudio a conocer un poco más del contexto tanto social, cultural, político y económico, para que entendamos los pormenores de lo que pasa en la literatura bíblica, y así nosotros podamos tener un conocimiento más amplio de lo que la Escritura enseña. Tal como lo dije, en esta semana vamos a empezar a enseñar Filipenses, y pudiésemos decir, ¿por qué razón tenemos que estudiar Filipenses? Vivimos en una cultura donde la época o la filosofía de la realización personal es parte impregnada dentro de nuestra sociedad. Si nosotros asistimos a una librería, muchas veces vamos a encontrar una infinidad de literatura que nos lleva a pensar cómo poder vivir mejor, cómo ser más efectivos, cómo ser triunfadores, cómo llegar al éxito. Y pareciera ser que el éxito se mide solamente en temas cuantitativos. Si no eres exitoso, si no tienes éxito en ese contexto, entonces no eres una persona exitosa. Esa influencia que tenemos en esta sociedad no está ajeno al pensamiento cristiano. Vemos muchas veces que hemos convertido el cristianismo en 5 pasos para esto, 10 pasos para el otro, y hemos bajado el cristianismo a un estándar de medición de logros donde los números son los que mandan y no la verdadera influencia del cristianismo. Sin embargo, en medio de este pensamiento que nos ha saturado tanto, nosotros debemos de detenernos a pensar qué dice la Biblia en cuanto a la satisfacción individual y colectiva. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, debe estar en el centro de nuestra literatura de cómo midamos el éxito o el fracaso. Es la Biblia la última palabra en cuanto a eso, y para eso yo quiero leer
un solo versículo, el capítulo 4 y el versículo 4 de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando nosotros vemos esta declaración de Pablo que habla de regocijarnos o tener un doble gozo, nos pudiésemos hacer a la idea que el apóstol Pablo ministerialmente, a lo mejor después de 12 años de ministerio y de un ministerio fructífero, estaría diciéndonos eso desde una isla allá en el Caribe, ya retirado, ya pensando en retirarse y con todos los títulos por haberes. Sin embargo, cuando nosotros vemos este contexto inmediato, el apóstol Pablo está en una cárcel en Roma en el año 60, 12 años ya de ministerio después de su primer viaje misionero. Él ha evangelizado a muchas personas, ha traído a muchas personas hacia Cristo y no está retirado allá en las Bahamas, está preso en Roma, y él le llama a los cristianos en Filipo que se regocijen. Basado en los parámetros que el mundo hoy día tiene para medir el éxito, Pablo estaría en un total fracaso rotundo. Sin embargo, el entender de la vida cristiana es lo que vamos a ver en la carta a los Filipenses, el entender lo que es el verdadero gozo y el verdadero triunfo de una persona realizada. Yo voy a leer uno de los pasajes quizás más gloriosos de esta carta y uno de los pasajes favoritos de muchas personas, incluyendo a mi esposa, y eso lo voy a leer en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y remata el texto diciendo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta carta que nosotros tenemos en Filipenses es muy diferente a las cartas polémicas doctrinales del apóstol Pablo, como pudiera ser Gálatas o Primera y Segunda de Corintios. Esta carta es más de un ambiente personal y de amistad, cosa que vamos a verlo más adelante, donde vamos a poner las bases para entender cuál es el género literario de esta carta. Pero para entender eso debemos de entender el origen de lo que es la iglesia de Filipos. La iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo, si recordamos el primer viaje misionero, Pablo fue con Bernabé y Juan Marcos. Y en el segundo viaje misionero, cuando se está poniendo de acuerdo con Bernabé para ir al segundo viaje, llegan a un punto donde tuvieron fricción. Y esto fue que Bernabé quería llevar de nuevo a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo con llevar a Juan Marcos, porque en algún momento de la expedición del primer viaje misionero, Juan Marcos abandonó el viaje y Pablo no estaba contento con eso. Eso nosotros lo vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el versículo 37 y 38. Así que Pablo se embarca en este segundo viaje misionero acompañado de Silas, y luego más adelante se les une a ellos Timoteo, que vienen a ser una parte bastante fundamental en el ministerio misionero de Pablo. Yo quisiera recomendar a los hermanos que siguen este estudio hacer o seguir en la lectura para poder entender la fundación y el desarrollo de la iglesia en Filipos en el segundo viaje misionero, y para ello la lectura es en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 36 y todo el capítulo 16, y vamos a ver cómo se fue desarrollando la historia de Pablo en su segundo viaje misionero y la fundación de esta iglesia. En ello nosotros encontramos que Pablo va y el Espíritu le prohíbe predicar en Asia, y mientras el Espíritu le prohíbe predicar en Asia, en una visión,
Pablo ve un varón macedónico que le ruega que pase por Macedonia a ayudarlos. El pasaje no menciona qué tipo de ayuda el varón macedónico pide, sino que simplemente que pide ayuda. Y cuando nosotros vemos eso, vemos que Pablo toma la decisión de ir a Macedonia. Y Filipos es la tercera ciudad que visita Pablo después de llegar. Pero, sin embargo, Lucas menciona que es una de las ciudades más importantes de Macedonia. Filipos era una ciudad que era importante mercantilmente, pero también Lucas menciona un detalle allá que dice que es una colonia. Y cuando Lucas habla de que es una colonia, se está refiriendo a que es una colonia romana. Y eso tiene bastantes implicaciones sociales y culturales dentro de la interpretación del texto. Porque al ser una colonia romana, era poblada mayormente por ciudadanos romanos. Y esos ciudadanos romanos tienen ciertas ventajas en cuanto a la ley. Y en cuanto a la ley romana, quiero aclarar eso en cuanto a la ley romana, para que no confundamos el estudio con Gálatas en cuanto a la diferencia de la ley. No, tenía ciertas ventajas en cuanto a las aplicaciones de cómo la ley romana le beneficiaba, a diferencia de las personas que no eran ciudadanos romanos. Nosotros encontramos uno de los pasajes justamente, una de las aplicaciones justamente en este pasaje, cuando a Pablo y a Silas los encarcelan, pero antes de encarcelarlo los azotan. A los romanos era prohibido azotarlos, así que cuando vinieron a Pablo y les dijo: nosotros somos ciudadanos romanos, los guardias se fueron de espalda, como diríamos en un dicho más latinoamericano. Se asustaron porque quebrantaron las leyes hacia un romano. Entonces, todas estas implicaciones de ser una colonia romana van a tener importancia en el desarrollo de cómo nosotros vamos a entender la carta. Entonces, el apóstol Pablo con Silas y Timoteo llegan a Filipo y se quedan ahí un par de días. Mientras están ahí, llega el día de reposo o el Sabbat. Cuando ellos van al Sabbat, nos damos cuenta de que era una ciudad posiblemente con muy pocos judíos, porque no tenían una sinagoga común, sino que se reunieron a la orilla de un río a adorar. Eso nos muestra a nosotros lo que les digo, que no había quizá una posible amplia población judía, sino que era más de origen ciudadanos romanos. Dentro de ese contexto había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura y era de una ciudad que se llama Tiatira. Entonces, esta mujer, que era una comerciante, era parte del grupo que adoraba. Era una persona que había optado por la religión judía. Entonces era una prosélita. Ella era parte del grupo que se reunieron, y Pablo aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio. Aquí nosotros vemos la importancia o la diferencia que podemos encontrar en otros aspectos culturales del primer siglo. En la mujer macedónica tenía un rol más importante dentro de la sociedad, ya que esta mujer era considerada una mujer comerciante. Entonces, cuando Pablo les habla y les predica del evangelio de Cristo, esta mujer los invita. Ella recibe el evangelio, es bautizada y los invita a pasar a morar en su casa. Entonces, pero no simplemente les hace una invitación pasiva, sino que también entendemos que es una invitación comprometedora, porque le dice: ustedes tienen que quedarse en mi casa porque ustedes vieron que yo soy una persona fiel. Entonces prácticamente encerró a Pablo y a Silas para que se quedasen ahí. En forma de agradecimiento, el apóstol Pablo con Silas y Timoteo se quedan viviendo o se quedan un tiempo en la casa de Lidia, y eso nos muestra que hicieron una relación bastante amena en cuanto a amistad.
¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a entrar en el contexto de interpretar la carta o la epístola a los Filipos, vemos que es una epístola bastante amistosa y al mismo tiempo exhortativa. Y eso lo vamos a estar definiendo en el próximo video, de el género de la carta. Sin embargo, quisimos fundamentar hoy día lo que era la fundación o los principios de fundamentación para entender cuándo Pablo funda la iglesia de Filipos y quiénes eran las personas que componían la iglesia de Filipos. Esto es importante, estos detalles que estoy presentando hoy día son importantes para entender el desarrollo de la carta, para que así nosotros entendamos el contexto cultural de las aplicaciones teológicas que el apóstol Pablo va a exponer a través del desarrollo de esta literatura que él envía a esta iglesia fundada posiblemente entre el año 50 y 51, y la carta se escribe en el año 60. O sea, cuando Pablo escribe la carta han pasado 9 años aproximadamente desde que él funda la iglesia de Filipos. Y en estos 9 años han mantenido una muy buena relación. Así, bajo ese contexto es que vamos a entender la carta, bajo el contexto de que Pablo tiene una muy buena relación con los hermanos de Filipo. Y vamos a verlo que ninguna otra carta del apóstol Pablo es tan cercana con la comunidad cristiana como lo es la carta a la iglesia de Filipo. Que Dios les bendiga.